Buenos días. Buen día, mi nombre es José Torres Espinosa, soy docente asignado para este módulo constitucional del presente diplomado. El día de hoy, sábado 31 de octubre, exactamente a las 10:13 de la mañana, vamos a dar inicio a esta clase referente al desarrollo de los numerales del artículo 66 de nuestra Constitución de la República del Ecuador. Anteriormente habíamos revisado el artículo 1 y posteriormente se había enviado un deber en el cual se solicitaba a ustedes visualizar un numeral que les parezca de vital importancia dentro del artículo 66 de nuestra Constitución. Es así que para poder retroalimentar la clase de hoy, voy a solicitar la participación de 3 estudiantes para que me puedan comentar acerca del deber y comentar por qué les ha parecido importante el numeral escogido, ¿no? Voy a empezar entonces con Mariana de Jesús. Buen día, Mariana. Recordando asimismo que la clase está siendo grabada. Y buen día, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todos, compañeros, buenos días. Un ratito, por favor, un segundito que voy a abrir la puerta. Ya, no se preocupen, la esperamos. Y mismo le doy el uso de la palabra entonces, ¿ya? A ver si va a ir mañana porque dice que tiene que llevarle a la... Bueno, proseguimos entonces con Holman, por favor. Pero ¿y ahora cómo nos comunicamos? Buen día, Holman. Buenos días, doctor. Buen día, Holman. Coménteme sobre el deber, por favor. Ya. Yo escogí el numeral 4 de este artículo 66 porque me pareció importante la igualdad formal, igualdad material y la no discriminación. Cuéntame un poco sobre Ya le digo. estos temas. Holman, cuénteme sobre estos temas. ¿Qué es la igualdad formal y qué es la igualdad material? Sobre la igualdad formal, entendí que es la llamada igualdad ante la ley. En sí lo que la ley dice que tenemos derecho. Es la dimensión ideal de igualdad que más relevancia ha obtenido en los sistemas normativos occidentales.
y se identifican las sociedades modernas con el principio que ya dije de igualdad de todos ante la ley, o se reconoce a todas las personas el mismo estatus jurídico político. En nuestra sociedad, esta igualdad ante la ley no se concibe solamente como un valor, sino como un derecho subjetivo de todos los ciudadanos frente al Estado. Por eso es que están plasmados todos nuestros derechos en la norma. Y esto implica que todos los ciudadanos están sometidos por igual a los procedimientos de aplicación de leyes. La igualdad formal y la igualdad ante la ley es un postulado del Estado liberal de derecho, según el tratadista Leibniz. Afirma que es el reconocimiento de la identidad del estatuto jurídico de todos los ciudadanos, lo que implica la garantía de la paridad de trato en la legislación y en la aplicación del derecho. En cambio, la igualdad material real se entiende como interpretación del principio de igualdad formal. En palabras más sencillas, lo que yo entendí por esto de igualdad se refiere en general a que ella debe traducirse en igualdad de oportunidades. Para alcanzar tal objetivo, el Estado se ve en la necesidad de recurrir a diferentes mecanismos como son acciones afirmativas. En pocas palabras, la igualdad material son las acciones que hace el Estado para que todos podamos tener como los mismos derechos. Y en Sí, cuanto a la discriminación, me parece también importante incluirla. Esta decía, hablaba de algunos tratados internacionales, como la Carta de las Naciones Unidas, que señala como uno de los fines de esa organización la protección y promoción de los derechos humanos. Sin distinción, la mayoría de los tratados de derechos humanos no solo establecen el derecho al goce sin discriminación de todos los derechos que ellos mismos estipulan, sino que refuerzan este concepto con el derecho a la igualdad ante la ley, que generalmente se encuentra en otros artículos. ujú, Eso es todo. Puede investigar. sí. Muchas gracias, Holman, por tu intervención. Muy completa la misma. Algo pendiente para yo poder exponer mi deber. Sí, por supuesto, Mariana. Ya, doctor. Bueno, yo cogí algo de material del doctor Blasio Aguirre, Ujú. ya sobre el debido proceso. Como todos sabemos, el debido proceso está consagrado en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Mariana, En la, perdón, estamos revisando el antiguo deber, no el de los principios, sino el del artículo 66, los numerales. ay, perdón. No se preocupe. Del artículo 76, ¿todos los numerales? No, en el O el, artículo 66 habíamos escogido un numeral ya. de su gusto, el cual les parecía más importante. Bueno, para mí el más importante es el derecho a la inviolabilidad de la vida, Ujú. el derecho a una vida digna que asegure la salud, la alimentación, la nutrición, el agua potable, que es un líquido vital muy importante para el ser humano, la vivienda, saneamiento, la ambiental, la educación, por sobre todas las cosas. Como siempre digo, o sea, la persona preparada, educada, que tiene conocimiento no es pobre, que tenga trabajo, empleo, descanso y otra. Cultura física, vestidos, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. Para mí el más importante es el primero. Ujú. Ya, Listo, muchas gracias, Mariana. listo, doctor. Gracias también por el espacio. Listo. Por favor, como última intervención, voy a designar a María Cristina Jiménez. Buen día, María Cristina. Buenos días, doctor. Buen día, un placer saludarla. Cuénteme sobre el deber. Claro, dentro de los numerales, yo escogí para mí el más importante es el número 3, el que refiere a la integridad personal. Para mí este es más importante porque hablamos de un bienestar
no solo físico, sino también psicológico y moral. Y como podemos decir, y dicen los tratadistas también, nos refieren de que la integridad personal está vinculado intrínsecamente con el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque no podemos hablar del derecho a la vida sin un respeto a nuestra integridad personal, a nuestra salud física y a nuestra salud psicológica. Y a lo que nos referimos a esto, la integridad personal se divide en lo que es la integridad física, que es lo que hablábamos del respeto y la salud de nuestro cuerpo, y la psicológica y moral, que referimos también a lo que es la parte emocional y a nuestra salud intelectual también. Y esta es la base, de ahí parte, porque si hablamos de una integridad personal, de ahí derivan los demás derechos, como el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, etc. Y también de ahí, digamos, si es que se transfiere la integridad personal, de ahí en cambio derivan lo que son los demás delitos, como se refiere ahí mismo, el delito de tortura, el delito de violencia y los demás delitos, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Es por eso que para mí este numeral es el más importante. Y como podemos ver, ahí también destaca lo que es la prohibición de tortura, la desaparición forzada, tratos y penas crueles, inhumanas, y la prohibición de uso material genético y experimentación científica. ¿Qué quiere decir? Que también nosotros, incluso para que realicen algún experimento en nosotros, necesitan nuestra autorización, puesto que necesitan garantizar nuestra integridad física. Es por eso incluso que cuando nosotros vamos a sacar nuestra cédula, nos piden y nos dicen que nosotros demos nuestra voluntad si queremos que después de fallecer, por ejemplo, donar nuestros órganos. Es porque igualmente, fíjense, aún así, ya después de fallecer, igualmente nosotros tenemos esa voluntad de dejar diciendo si es que queremos que nuestros órganos sean donados o no, porque también se refiere a lo que es la integridad física. Esto es en cuanto puedo yo aportar, doctor. Listo, muchas gracias, María Cristina. Proseguimos entonces, ya retroalimentado el tema o retroalimentado el deber, podremos proseguir ya con el desarrollo de los numerales del 2 al 14 del artículo 66 de nuestra Constitución. Vale la pena recalcar que para la segunda hora sincrónica ya se encuentra subido el deber de desarrollo del artículo del 15 al 25 de este mismo, perdón, de los numerales del 15 al 25 de este mismo artículo 66, está subido a la plataforma en modo. Para esto únicamente tendrán que entrar al link que se encuentra subido en el grupo de WhatsApp, para entrar directamente a su aula sin tener problemas. Para subir el deber, una vez más reiterarles que deberán hacer clic en el deber y ya cuando se encuentren adentro se encontrarán la opción de poder enviar el mismo. Esa es la única opción para que quede totalmente válido y presentado el deber. ¿Hasta cuándo hay tiempo para subirlo? Hasta el día de mañana, día domingo, 12 de la noche. Hasta el día de mañana se podrá subir sin problemas. Mínimo 3 hojas, máximo 5 hojas. Tal cual hemos hecho los anteriores deberes. Ahora, proseguimos entonces con la clase, con la charla magistral del día de hoy, que corresponde a la primera hora y posterior posterior a eso, vamos a la hora sincrónica, es decir, las actividades en clase con supervisión del tutor, en este caso bajo mi supervisión. Vamos, entonces, con la parte teórica. Artículo 66, numeral 2, el cual trata sobre el derecho a una vida digna que asegure la salud, alimentación, nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. Para esto podemos manifestar que el artículo 66, número 2, nos manifiesta que como ciudadanos tenemos derechos de buen vivir, también llevado a derechos de summa causae. Estos derechos se encuentran totalmente establecidos y regados en nuestra Constitución de la República del Ecuador. Es así como tenemos los derechos de agua y alimentación establecidos en el artículo 12 y 13 de nuestra Constitución de la República del Ecuador. Asimismo tenemos el ambiente sano
en el artículo 14 y en el artículo 15, a la educación establecida en el artículo 26, 27, 28 y 29. Posteriormente tenemos de hábitat de vivienda establecida en el artículo 30 y 31, a la salud en el artículo 32, al trabajo y la seguridad social establecido en el artículo 33 y 34 de nuestra Constitución, al ocio y el tiempo libre establecido en el artículo 381, entre otros derechos que se encuentran incluidos en el régimen del buen vivir con concordancia en el artículo 340 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, que manifiesta que este principio se va a manejar acorde al Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, que se encuentra conformado asimismo por instituciones, por sistemas, por políticas, normas y programas que se encuentran o que aseguran la exigibilidad de derechos, esta exigibilidad de derechos que será planificado periódicamente, generalmente pasando un año, por el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo será la parte sustantiva, mientras que en este caso el Sistema Nacional de Inclusión y todo lo que es el régimen del buen vivir se manejarán para hacer valer aquel Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? O la parte adjetiva o el cumplimiento de estas actividades. Avanzamos entonces con el numeral 3 del artículo 66, referente a una vida libre de violencia, integridad física, moral y sexual. Para esto es de vital importancia tomar en cuenta que la violencia más reprochable dentro de la sociedad para el COIP es aquella violencia que se encuentra dentro de la familia o dentro de aquel círculo familiar en el cual una persona se desarrolla, quiera o no quiera, constantemente, diariamente, ¿no? Entonces, por tal motivo será menester revisar el artículo 155 del COIP, el cual determina cuáles son los distintos tipos de violencia, que en general viene a ser la violencia física, psicológica y sexual, según el COIP, contra la mujer y miembros del núcleo intrafamiliar. Haremos un hincapié en el artículo también 156, referente a violencia física. Dentro de este artículo se determina que se tomarán las mismas penas previstas para las lesiones establecidas en el artículo 152, cuando lógicamente sobrepase los 3 días de incapacidad la persona afectada. Entonces, se tomarán las penas previstas en el artículo 152, sin embargo, se aumentará 1/3 de la pena, ya que, como ya lo manifesté, es reprochable en el punto de vista cuando se trata de la familia o cuando se trata de este círculo, ¿no? Ahora, las lesiones que provoquen incapacidad de menos de 3 días tendrán una contravención o serán reprochables mediante una contravención que se manejará de 7 a 30 días de pena privativa de libertad. En cuanto a la violencia psicológica, que se encuentra establecida en el artículo 157 del COIP, tenemos que la violencia psicológica se hará cuando se cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, chantaje, manipulación, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento, control de creencias, decisiones o acciones. En este artículo se da distintas maneras de violencia psicológica, distintas formas en las cuales se puede dar la violencia psicológica. En primer lugar, tenemos la violencia psicológica leve, que se encuentra en el numeral 1. Para este tipo de violencia psicológica se dará una pena privativa de libertad de 30 a 60 días. Asimismo, en el numeral 2 podemos visualizar aquella violencia psicológica que afecta de manera moderada a los ámbitos importantes de desarrollo, como puede ser el ámbito laboral o el ámbito educativo. En este caso, la persona afectada va a recibir cualquier tipo de descrédito o deshonra por parte del agresor en su trabajo, en la universidad y en círculos en los cuales debe desarrollarse constantemente, ¿no? Obligatoriamente. Se dará entonces lo que es una violencia psicológica intrafamiliar de manera moderada, que en el caso de necesitar la intervención de un profesional en el ámbito psicológico, presentará una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año.
Asimismo tenemos el numeral 3 que determina aquel daño psicológico grave o aquella violencia psicológica intrafamiliar grave, la cual manifiesta que se deberá usar los conocimientos de un profesional del ámbito psicológico, pero que sin embargo, en el caso de que no se pueda solucionar o subsanar aquella violencia, se deberá establecer una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Exactamente. Le tomo la palabra, estimado Felipe. Gracias por su aporte a la clase. Listo. Proseguimos entonces con la violencia sexual. Tenemos a la violencia sexual que se encuentra establecida en el artículo 158 del COIP. Esta violencia sexual nos deriva directamente a las penas privativas de libertad establecidas para los delitos contra la integridad sexual y reproductiva que se presentan en el COIP a partir del artículo 164 hasta el artículo 175 del Código Orgánico Integral Penal, como pueden ser, por ejemplo, los tipos penales de violación, de acoso, abuso sexual, inseminación no consentida, abuso, entre otros, estupro, entre otros, ¿no? Los cuales ya debemos estar familiarizados por nuestras clases de Derecho Penal. Respecto al ámbito laboral, tomando en cuenta que este numeral del artículo 66 trata sobre la integridad física, psicológica, sexual, ya sea en el ámbito público o ámbito privado, tenemos el artículo innumerado posterior al artículo 46 del Código de Trabajo, que define lo que es el acoso laboral. ¿Qué significa el acoso laboral para el Código de Trabajo? Define a todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona ejercido de forma reiterada y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores que tenga como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato, humillación o bien que amenace o perjudique su situación laboral. En este punto podemos manifestar que un empleador no solamente podrá afectar o acosar laboralmente a su empleado dentro del lugar de trabajo, sino también fuera del lugar de trabajo. En el caso, por ejemplo, de que tenga una reunión de Navidad, los integrantes de este ámbito laboral y que el jefe exprese cualquier tipo de chantaje hacia aquella persona que trabaja para él. A pesar de no estar en el área laboral, se considerará como un acoso laboral, ¿no? Estos casos, en primer lugar, podrán denunciarse ante el inspector de trabajo, quien deberá prestar especial atención si el hostigamiento se produce vulnerando expresamente el principio de no discriminación, es decir, tal cual lo tenemos en el artículo 11, numeral 2. Disculpe, pero si no hay pruebas. Eso deberá comprobarse, ¿no? Deberá comprobarse, dependerá de la perspicacia del abogado, dependerá de los testigos. Lógicamente hay otras medidas, como puede ser el juramento deferido. Deberá ser sometido a prueba, tal cual se manejan todos los procesos en el Ecuador. Sin embargo, se podrán solicitar las cámaras de un restaurante, por ejemplo, los testigos, los familiares. Mientras más testigos en el ámbito laboral, mucho mejor, ¿no? Proseguimos entonces, por ejemplo, si es dentro del magisterio de un superior docente, ¿a dónde se acude? Dentro del magisterio se utilizarían las normas de la LOCEP, ya que sería directamente a funcionarios públicos en este ámbito. Respecto a las letras C y del numeral 3 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, tenemos la prohibición de tortura, y esto va acorde al tipo penal, o mejor dicho, el tipo penal se produce o el legislador lo forma en base a las disposiciones constitucionales. Entonces, en base al numeral 3 del artículo 66, tenemos aquel tipo penal
valga la redundancia, tipificado en el artículo 151, prohibición de tortura. Posterior a eso tenemos el tipo penal de desaparición forzada, de prohibición de desaparición forzada, establecido en el artículo 84 del COIP, y respecto también al tipo penal de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, que se encuentra en el artículo 119 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, y cuestiones referentes a la trata de personas, cuestiones de material genético, de personas vivas, extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos, fluidos y el turismo para donación o trasplante de órganos, tenemos el artículo 91 del mismo código. Respecto al numeral 4, tenemos el principio de no discriminación. El principio de no discriminación y la igualdad formal y material. El principio de no discriminación lo hemos visto incontables veces en anteriores clases, que se encuentra establecido en el artículo 11, numeral 2, en el cual se manifiesta que no se podrá discriminar a nadie en ningún ámbito, ya sea laboral, ya sea educativo, por cuestiones de raza, por cuestiones de etnia, por cuestiones de orientación sexual, entre otras circunstancias que se encuentran narrados en el artículo 11, numeral 2 de nuestra Constitución. Asimismo, tenemos la distinción entre la igualdad formal, o también llamada igualdad ante la ley, y la igualdad material, o también llamada igualdad real, ¿no? Para explicar mejor la diferencia entre estas igualdades, vale la pena recalcar que ambas igualdades comparten el mismo enfoque. Sin embargo, sus efectos son diferentes. Es así que la igualdad formal tiene relación con la garantía de identidad de trato a destinatarios de la norma jurídica. En cambio, la igualdad material no tiene que ver con cuestiones formales, sino con la real posición social del individuo a quien va a ser aplicada la ley con el objetivo de evitar injusticia. Es decir, en la igualdad real se va a tomar aquella igualdad formal y se solicitará que se la lleve aquella igualdad formal a un punto de vista práctico. Es decir, hay personas con necesidades diferentes o con capacidades diferentes, aquellas personas que tienen porcentajes de discapacidad, aquellas personas que han sido afectadas durante su historia, como por ejemplo los sectores afroamericanos han sido discriminados durante su historia. Estas personas no pueden tener la igualdad formal ante la ley, ya que en la vida práctica no han tenido aquella igualdad durante su historia. Por tal motivo, se busca erradicar esta desigualdad dentro de la sociedad. Según la Corte Constitucional del Ecuador, en su sentencia 362 del 16 de septiembre, CC, caso 0813-13, EP 15-11-16, página 19, párrafo 3, determina que la igualdad material no solo incluye que todas las personas sean tratadas como iguales ante la ley, sino que además las personas que se encuentran en una situación diferente o de vulnerabilidad en cualquier forma sean tratadas en función de esta diferencia. Tal cual sucede con la acción afirmativa, que es una forma para erradicar esta diferenciación en la sociedad, que se encuentra establecido en el artículo 11, numeral 2, último apartado. El término acción afirmativa, ya para explicarlo de una manera más extensa, hace referencia a aquellas actuaciones, medidas legales, administrativas o prácticas dirigidas a reducir o idealmente eliminar o utópicamente eliminar las prácticas discriminatorias en contra de sectores que han sido históricamente excluidos, como son los sectores afroamericanos, indígenas, homosexuales, entre otros, con el fin de aumentar su verdadera representación en sociedad a través de un tratamiento preferencial y de mecanismos de selección expresa y encaminado a estos propósitos. Si se habla de tratamiento preferencial, tenemos, por ejemplo, la acción afirmativa, del cual estaba comentando. Ahora, para concursos de méritos y oposición, por ejemplo, de jueces y fiscales, recordando que en estos concursos se maneja mediante puntos, aquella persona que se considere que ha sido menospreciada durante su historia o que de cualquier manera pueda ser afectada, pudo haber sido afectada, se le regalará 1 o 2 puntos en base a esta acción afirmativa, ¿no? Y si hablamos de mecanismos de selección expresa, consideramos, por ejemplo, el caso de los discapacitados y la obligación que tienen las empresas para poder contratar cierto porcentaje de discapacitados, lógicamente de acuerdo a su número de empleados. Proseguimos con el numeral 5 del artículo 66. Entendemos que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es el derecho que posee todo ser humano
de autodeterminarse, diseñar y dirigir su vida según su voluntad, conforme a sus propios propósitos, proyectos de vida, expectativas, intereses y deseos. Entonces, entendemos que una persona puede cambiar su sexo, puede cambiar su orientación sexual, puede cambiar su afiliación política, las veces que esta persona desea, ya que está únicamente desarrollando su personalidad sin afectar derechos ajenos. Sin embargo, esta persona no podrá obligar a otra persona a hacer lo mismo ni a cambiar sus ideales. Asimismo, no se pueden vulnerar derechos o bienes jurídicos mientras se encuentra desarrollando libremente la personalidad, ¿no? No se podrán afectar bienes jurídicos ajenos. Es así, por ejemplo, que un músico que ama el rock, que ama el punk, esta persona podrá, lógicamente, dar conciertos, podrá, asimismo, subir videos con su música, lógicamente es una libertad de expresión total, un libre desarrollo de su personalidad. Sin embargo, si durante el libre desarrollo de personalidad a esta persona se le ocurre hacer un graffiti en la propiedad de su vecino o en la iglesia de la ciudad, en este caso estaría excediendo el desarrollo de la personalidad, por tal motivo ya sería competencia penal en este ámbito, ¿no? Lógicamente recordando que el desarrollo de la personalidad mostrará como límites los derechos de los demás. Respecto al numeral 6 acerca de la libertad de expresión, tenemos como base legal internacional el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Asimismo, se manifiesta que cada persona será libre de expresarse hasta de mentir, tomando en cuenta siempre que si las aseveraciones que ha manifestado vulneran el derecho a la honra de otra persona, la otra persona afectada podrá reclamar aquella vulneración de derechos por los órganos jurisdiccionales correspondientes, ¿no? Dentro de la libertad de expresión también está la libertad de prensa, la cual en nuestro país, mediante la ley de comunicación, de muchas maneras ha sido vulnerada, recordando que la libertad de prensa no se puede constituir o no se puede confundir como si esta fuera un bien público, sino únicamente es una libertad que tenemos las personas, tal cual establece la Constitución. Entonces, se ha manifestado como una vulneración expresa o un menoscabo de este derecho de libertad de prensa, ¿no? En el numeral 7, que procedemos a leerlo, el derecho a toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas emitidas por medios de comunicación social a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta en forma inmediata, obligatoria y gratuita en el mismo espacio y horario. Por lo cual, aquella persona que culpe a otra del cometimiento de un delito sin ningún tipo de fundamento, ni por medio de la interposición de un proceso legal, será encuadrada en el tipo penal de calumnia establecido en el artículo 182 del COIP, de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, el numeral 7 del artículo 66, así como el COIP, nos muestra un escape en el caso de que se dé la calumnia. No habrá lugar a responsabilidad penal si el autor de las calumnias se retractare voluntariamente por el mismo medio de comunicación que profirió la falsa acusación. De la misma manera citamos el artículo 396 del COIP sobre contravenciones de cuarta clase en su numeral 1, que establece una plena privativa de libertad a las personas que por cualquier medio profiera expresiones de descrédito o deshonra en contra de otra. Lógicamente la contravención no será punible si las expresiones son recíprocas del mismo acto. Ahora, ¿qué sucede con el afectado? Lo que sucede es que en el delito de calumnia, el agresor profiere cualquier tipo de falsa acusación acerca de un delito. Entonces, al afectado no le corresponde aceptar o no. Dentro de la calumnia se manifiesta que si la persona agresora ha establecido una falsa acusación y si posterior se disculpa, ya la persona afectada no tendrá la potestad de poder ejercer una acción penal ante ella, ¿no? Esa es la idea que nos ejerce el COIP en el artículo 182 y asimismo el numeral 7 dentro del artículo 66 de nuestra Constitución.
Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede respecto al artículo 396? Cuando se profiera cualquier tipo de expresiones en descrédito, de deshonra en contra de otra, es decir, hijo de tal, hijo de cual, y cuando no se tome en cuenta o no se dé una falsa acusación de un delito, en este caso se podrá seguir la contravención según el artículo 396 cuando existan insultos de por medio o expresiones de descrédito de cualquier índole. Sin embargo, el artículo 182, como ya lo manifesté, puede irse por la vía civil, por supuesto. Estamos hablando únicamente de la vía penal. En este caso, según el delito de calumnia, no se podrá proseguir con la parte penal. Asimismo, lógicamente, por la vía civil se podrá seguir por daños y perjuicios, sin problema, ¿no? Ahora proseguimos con el numeral 8 del artículo 66, en donde se toma en cuenta la libertad de culto. Para esto es importante citar el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, que manifiesta que el Ecuador es un Estado laico, es decir, que carece de credo, o que no se encuentre sujeto o influido por una religión. De esto se deviene, por ejemplo, que en el Ecuador no se podrá ejercer en los colegios una educación parcializada por distintas religiones, sino que la misma será laica, y los colegios no podrán obligar a los estudiantes a profesar ningún tipo de religión. Asimismo, no se establecerán leyes acerca de la religión. Se ha acabado el tiempo en esta llamada de Zoom. Les voy a solicitar que inmediatamente nos conectemos en el mismo link para poder proseguir con la clase. Gracias.